Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a abordar el tema correspondiente a semiología radiológica del riñón. La variación en el número de riñones. Como primer tema tenemos lo que es la genesia, la cual es considerada como la ausencia congénita de uno o ambos riñones. Clínicamente, pues, puede haber una genesia unilateral, la cual puede reconocerse como asintomática, y lo más importante es que se da una compensación por el riñón contralateral, teniendo una hipertrofia del riñón funcional. Y bilateral, pues es la ausencia de los dos riñones y se considera incompatible con la vida. Podemos visualizar en estas imágenes ecográficas el estudio de los riñones en el cual podemos ver la medición de la longitud en el eje largo del riñón con la presencia de la relación médulo-cortical, tanto del riñón derecho como del riñón izquierdo, reconociéndolo como una normalidad en los estudios realizados por ecografía. A continuación, podemos ver el diagnóstico de una agenesia renal en una ecografía fetal prenatal. En la primera imagen podemos ver un corte transversal en el cual podemos visualizar la presencia del riñón izquierdo y la ausencia del riñón derecho. En la siguiente imagen, mediante un corte coronal, podemos ver en la parte central la columna vertebral y la presencia del riñón derecho y la ausencia del riñón izquierdo. Con la utilización de lo que es la tecnología Doppler color para lo que es la medición del flujo, la evaluación del flujo sanguíneo, podemos ver que tenemos la aorta abdominal, la aorta descendente y la presencia de lo que es la arteria renal. Esto nos identifica que hay la presencia del riñón en el lado derecho, mientras que en el lado izquierdo podemos ver la ausencia del riñón, ya que no podemos el nacimiento de la arteria renal. Tenemos otras técnicas también, las cuales son muy utilizadas para poder visualizar esta patología. Tenemos la tomografía computarizada, en la cual podemos ver mediante un corte coronal la presencia de el riñón izquierdo y la ausencia del riñón derecho. De igual manera, en urografía podemos visualizar mediante la tinción de todo lo que es el componente urinario renal, el riñón, el uréter y la vejiga. Podemos ver la fluorescencia igual, en la cual se puede ver la presencia de un riñón sano, que en muchos de los casos puede ser hipertrófico porque está tratando de salvaguardar la función renal. Tenemos la agenesia renal bilateral, que como les había indicado, es una anomalía netamente incompatible con la vida. Se la denomina el síndrome de Potter. Una de las formas de poderlo estudiar o reconocer es mediante un ultrasonido prenatal, netamente realizado en el segundo trimestre. Se va a caracterizar por un producto con polidrabnos y vemos que los riñones no se encuentran presentes en la fosa renal. En la imagen ecográfica que podemos verificar, vemos que el corte coronal, mediante la utilización de Doppler, Ahora vamos a hablar sobre las variaciones en la posición del riñón. Entonces tenemos lo que son las ectopías del riñón, la ptosis y el riñón en herradura. Vamos a empezar con las ectopías. En cuanto a las ectopías, tenemos que es una anomalía poco frecuente que sucede cuando el riñón no ocupa su posición normal en la fosa renal. Se trata de riñones que se han detenido en un punto de su ascenso normal, dado que durante este ascenso, en el periodo embrionario, los riñones cambian su vascularización y rotan en sentido medial. Los riñones ectópicos con frecuencia se asocian a una vascularización anómala, a mal rotación y o a uréter corto. Tenemos que las ectopías son de dos tipos, la simple y la cruzada. La simple se define como un riñón que se encuentra en una posición baja, que no pudo ascender de forma normal, que no pasa la línea media. Por lo general queda situado sobre el borde pélvico o en la pelvis,
por lo que se denomina riñón pélvico. Situación menos común es que se ubique en posición torácica. Entonces en esta imagen podemos observar una TC de abdomen con contraste oral intravenoso en una ectopía renal simple del riñón derecho, localizada en pelvis y mal rotado, que se puede ver aquí en este corte axial y aquí en este corte coronal. Por el contrario, tenemos en C y en D, en corte axial y en corte coronal, un riñón izquierdo en su posición normal. Por otro lado, tenemos lo que es la ectopía cruzada, en la cual el riñón puede ubicarse en el lado contralateral del cuerpo. Entonces, tenemos aquí en esta imagen que se observa que se ha fusionado el riñón derecho, ha pasado la línea media y está mal rotado. Además de esto, tenemos lo que es el riñón en herradura, que son aquellos riñones unidos por sus polos inferiores por parénquima renal o menos frecuentes por un istmo fibroso, que constituyen la anomalía renal de fusión más frecuente. Entonces, aquí podemos observar en un corte axial cómo los riñones se unen por ambos lados por su parénquima. En esta tomografía en contraste endovenoso se puede ver esa anomalía. Y en cuanto a la tosis renal, tenemos que el riñón afectado parece descendido por la pérdida de soportes anatómicos en el espacio retroperitoneal, como se puede observar en este corte coronal, por lo cual la longitud del uréter y de los vasos que lo irrigan es normal. La posición anómala se adquiere después de que el riñón ha descendido a su posición adecuada durante el desarrollo. Y esto es característico de aquellas personas que han perdido mucho peso muy rápido, por lo que se ve aquí que se ha perdido el soporte del riñón. Bien, ahora yo les voy a hablar de las variaciones en la configuración estructural del riñón. Vamos a empezar por el quiste simple renal. El quiste simple, como se ve en la imagen, va a ser una estructura igual benigna, rellena igual de un líquido claro o acuoso, rodeado por una membrana delgada y lisa. Puede aparecer en cualquiera de los dos riñones, puede ser unilateral o bilateral. Pueden variar de tamaño, pueden medir desde 1 milímetro hasta 10 centímetros y normalmente son asintomáticos. Aquí tenemos uno de los métodos de diagnóstico, la tomografía. En la primera imagen vamos a tener en el cómo se ve unos riñones normales, sin ningún quiste aparente, y en la segunda imagen podemos ver claramente un quiste, una estructura redondeada, bien delimitada, con un centro líquido. En la ecografía renal, en la primera imagen de igual manera, tenemos en el cómo se ve un riñón sano, con su corteza y con su médula, y en la siguiente imagen vamos a tener la misma estructura redondeada con unos bordes bien delimitados que van a dar como diagnóstico un quiste simple renal. Vamos a tener después lo que son los riñones multiquísticos, va a ser una anomalía congénita del riñón, se va a dar durante el desarrollo fetal, y este no se va a formar correctamente, va a causar daño en el tejido renal, por lo cual el riñón afectado va a ser disfuncional. Normalmente este es unilateral, pero en algunas ocasiones puede ser bilateral, pero puede ser esto ya incompatible con la vida. Vamos a tener, se van a presentar, como se ve en esta imagen, en esta ecografía, varios pequeños quistes de diferentes tamaños, delimitados igual por una membrana delgada, y van a estar separados igual entre sí. De ahí vamos a tener lo que es la urolitiasis renal, que va a ser la formación de cálculos en el interior de los riñones. Va a estar compuesto por minerales o sales que se van a cristalizar y se van a agrupar, creando estos cálculos. Se van a dar principalmente en lo que son los adultos jóvenes o adultos de mediana edad. Puede ser sintomática o asintomática, dependiendo del tamaño. Si tiene un tamaño muy grande, va a causar lo que son los cólicos y su principal diagnóstico van a ser las imágenes. Aquí tenemos lo que son las ecografías y las tomografías. En la primera imagen podemos ver el cálculo de esta forma y en la tomografía vamos a verlo de esta forma.
De ahí tenemos la uropatía obstructiva, ocurre cuando el flujo de orina se va a bloquear en alguna parte del sistema urinario. Esto se puede dar por una estenosis, por un tumor o por un cálculo. Esta obstrucción prolongada puede producir daño renal progresivo, pérdida de las nefronas y eventualmente insuficiencia renal. Por lo tanto, se tiene que diagnosticar de manera temprana. En las imágenes vamos a ver en ambas imágenes, ya sea en la tomografía o en la ecografía, vamos a ver la dilatación igual del sistema urinario, aquí del pelvis y de la pelvis renal y también de los cálices. Buenas tardes, soy Ronald Mejillones y les voy a hablar sobre hallazgos ecográficos y tomográficos de neoplasias renales y procesos infecciosos. Tenemos primero que todo el carcinoma de células claras, el cual es más común en adultos. En la ecografía se observa una lesión redondeada, a veces con un centro necrótico, que puede causar distorsión de la corteza renal y suele ser hipervascular. En cambio, en la tomografía aparece como una masa exofílica que sobresale del riñón. En la fase sin contraste puede verse como un centro hiperdenso, indicando necrosis o hemorragia. Y en la fase con contraste es hipervascular y heterogéneo, porque no capta mucho contraste, pero de forma desigual. En el tumor de Willis, en la ecografía se identifica una masa renal que puede ser sólida o quística. También muestra el tamaño, localización y si se desplaza a estructuras vecinas. En cambio, la tomografía generalmente suele verse heterogénea por zonas quísticas, hemorrágicas o necróticas. También hay un signo característico que es el signo de la garra, donde el parénquima renal normal forma ángulos agudos rodeando la masa, lo que confirma que el tumor proviene del riñón. En la pielonefritis, en la ecografía, el riñón aparece aumentado del tamaño, con áreas hipoecoicas por la inflamación, y también hay una pérdida de la diferenciación corticomedular, y en algunos casos, abscesos o cálculos. En la tomografía, también se observa un agrandamiento renal y un patrón típico llamado nefroma estriado o piel de tigre, con bandas alternas por inflamación. Además, puede haber también edema perirrenal y cambios en la captación de contraste. En los abscesos renales, aquí en la ecografía, se ve como una masa hipoecoica con bordes gruesos e irregulares que pueden contener gas. Y a veces se observa un riñón aumentado de tamaño. En la tomografía aparece como una lesión hipodensa con pared gruesa que realza al contraste, rodeando un centro que no capta. También puede verse engrosamiento de la grasa perirrenal o colección de líquido alrededor del riñón. En un trauma renal, en una ecografía puede verse hematomas, laceraciones, contusiones o acumulación de líquido, mientras que en una tomografía varía según la gravedad y pueden observarse distintos hallazgos como contusión renal, es decir, una área hipodensa sin deformar el riñón, laceraciones renales, es decir, corte visible que altera el contorno, y hematomas que pueden ser subcapsulares o perirrenales. Muchas gracias.